Al final, la cruda realidad siempre termina saliendo a la luz. 6 campeonatos ganados, 5 premios al jugador más valioso, la etiqueta indiscutible del mejor baloncestista de todos los tiempos. Y sin embargo, la imagen que perdura es la de un hombre roto, llorando desconsoladamente sobre el cadáver de su padre, asesinado a sangre fría en un aparcamiento por 2 adolescentes que únicamente buscaban robarle el reloj que su propio hijo le había regalado. 3 meses después de aquello, anunció que se retiraba del baloncesto estando en la cúspide de su carrera, sin dar ninguna explicación lógica y sin una despedida a la altura. Lo que nadie se atrevió a contarte es que el competidor más feroz que ha pisado este planeta ya no era capaz de competir, sencillamente porque la victoria había dejado de tener sentido para él. Su nombre era Michael Jeffrey Jordan, conocido mundialmente como Air Jordan. Y la triste realidad es que su ludopatía, esa adicción al juego, destrozó a su familia y demolió todo lo que había levantado. En los próximos 55 minutos vas a descubrir 4 secretos que jamás te revelaron. El primero, la deuda. 57 millones de dólares esfumados en apuestas. Las noches interminables en los casinos de Atlantic City. Partidas de golf donde se jugaba $500,000 por cada hoyo. Y la existencia de documentos que sugieren que la mafia tenía información comprometedora sobre él. El segundo, el asesinato de James Jordan, la versión real que la policía decidió ocultar. ¿Cómo es posible que 2 chavales supieran exactamente qué coche debían buscar? ¿Por qué tenían la certeza de que llevaba relojes Rolex de gran valor? Y esa conexión oscura que nadie quiso investigar a fondo. El tercero, su retiro forzado. La reunión clandestina con el comisionado David Stern y el ultimátum definitivo de la NBA. O te retiras tú mismo por las buenas, o te suspendemos nosotros por las malas. Hablaremos de la apuesta ilegal que realizó durante los playoffs de 1993 y la razón por la cual su paso por el béisbol fue realmente un castigo severo, disfrazado de un sueño de infancia. Y el cuarto punto, el monstruo que él mismo creó, los jugadores a los que destruyó psicológicamente, los compañeros de vestuario que llegaron a plantearse el suicidio y el hijo que, a día de hoy, todavía no logra salir de la alargada sombra de su padre. Entenderás por qué ser el mejor conlleva un precio que nadie en su sano juicio querría pagar. Te avisaré cuando lleguemos a cada punto. Si decides marcharte antes del final, te perderás la lección más importante. Cómo el hambre de triunfo de Michael Jordan mutó en un hambre de destrucción, y cómo el héroe acabó convirtiéndose en un tirano. Año 1963, Brooklyn, Nueva York. Pero no el Brooklyn gentrificado de hoy en día, sino el Brooklyn de las bandas callejeras, la pobreza extrema y la violencia racial. Allí nació Michael, el cuarto de los 5 hijos de James y de Loris Jordan. Su padre trabajaba en General Electric como supervisor de planta. Hacía turnos de 12 horas diarias, muchas veces nocturnos, para ganar lo justo y poder mudarse. En 1968, la familia Jordan se trasladó a Wilmington, en Carolina del Norte, un pueblo pequeño, aparentemente más seguro que Brooklyn, pero igual de segregado racialmente. Michael tenía apenas 5 años y ya comprendía perfectamente qué era el racismo. «No puedes jugar ahí», le advirtió su madre. «Ese parque es exclusivo para blancos». Michael observó el parque, los columpios, a los niños blancos divirtiéndose. «¿Por qué?», preguntó. «Porque así funciona el mundo». «¿Y cuándo va a cambiar eso?». Su madre guardó silencio porque carecía de una respuesta esperanzadora. El padre de Michael, James Jordan, era un hombre severo, extremadamente estricto. Si vas a hacer algo, hazlo bien. O mejor, no lo hagas. Ese era su mantra. Michael tenía 7 años cuando su padre le obligó a cortar leña. Pasó 3 horas bajo el sol abrasador de Carolina. Las manos le sangraban por el esfuerzo. «Papá, ya no puedo más». «¿Has terminado ya la tarea?». «No». «Entonces, significa que todavía puedes». Michael acabó con las manos destrozadas y con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué me haces pasar por esto?», le preguntó. «Porque el mundo exterior no te va a regalar nada. Tienes que arrebatarlo, y para hacerlo, debes ser más duro que todos los demás». Quédate con esa frase. Más fuerte que todos los demás. Esas palabras definirían su existencia. A los 9 años, Michael disputó su primer partido de baloncesto organizado en una liga parroquial, con niños de entre 8 y 12 años. Michael era el más bajo, el más delgado, el último en ser elegido para formar equipo. Su debut fue desastroso. 0 puntos, 5 faltas, y lo sentaron en el banquillo en el segundo cuarto. Lloró desconsolado en el coche de vuelta a casa. «No sirvo para esto»,
le confesó a su padre. ¿Vas a rendirte tan pronto? No. Entonces, ¿qué piensas hacer? Voy a ser mejor jugador. No, le corrigió James tajantemente. Vas a ser el mejor de todos. Existe una gran diferencia. A los 10 años, Michael ya entrenaba 6 horas diarias completamente solo, en el patio trasero de su casa. Un aro sin red, un balón de baloncesto desgastado, 1000 tiros libres al día, sin excepción, con lluvia, sol o frío. Su hermano mayor, Larry, era mejor que él, más alto y mucho más atlético. Larry lo humillaba en el 1 contra 1. Jamás serás bueno, le repetía Larry. Eres demasiado bajito, demasiado débil. Michael no respondía a los insultos. Simplemente seguía practicando en silencio. Mi hermano me enseñó a odiar la derrota, confesó Michael años más tarde. No a amar la victoria, sino a odiar perder, que es algo muy distinto. Y tenía razón, el odio es un combustible mucho más potente que el amor. A los 15 años, Michael intentó entrar en el equipo varsity del Instituto Laney, el equipo titular. El entrenador lo rechazó sin miramientos. Eres demasiado bajo, apenas mides 1,78. Lo relegaron al equipo Junior Varsity, el equipo de los descartes. Aquella noche, Michael lloró amargamente. Pero no lloraba de tristeza, sino de pura rabia. Voy a hacer que se arrepienta, le juró a su madre. No solo el entrenador, sino todos. Todos los que dijeron que no era capaz. Al verano siguiente, Michael pegó un estirón de 15 centímetros, pasando del 1,78 m al 1,93 m, y entrenó como si estuviera poseído. 8 horas diarias. Su padre instaló un aro mejor en el patio y puso focos para que pudiera entrenar de noche. ¿Por qué entrenas tanto?, le preguntó su hermana extrañada. Porque quiero ser el mejor. ¿El mejor del equipo? No, el mejor que haya existido jamás. Tenía 16 años y ya tenía cristalino en quién se quería convertir. A los 17 años, Michael ya era la estrella indiscutible del Instituto Laney, con un promedio de 29 puntos por partido. Las grandes universidades se lo rifaban. Duke, Carolina del Norte, Virginia, todas iban tras él. Finalmente, eligió North Carolina, la Universidad de Carolina del Norte. Escogió el programa de Dean Smith, considerado el mejor entrenador universitario de todo el país. ¿Por qué Carolina del Norte?, le preguntaron. Porque Dean Smith transforma a buenos jugadores en campeones. ¿Y tú qué eres entonces? Todavía no soy nada, pero voy a hacerlo. Año 1982. Final de la NCAA. Carolina del Norte contra Georgetown. Michael era un novato. Estaba en su primer año. Tenía 18 años y era el final del partido. Carolina del Norte perdía por 1 punto. Quedaban 17 segundos en el marcador. Dean Smith pidió tiempo muerto. Con la pizarra en mano, diseñó la jugada decisiva. Miró al chaval y sentenció. Michael, te la juegas tú. Yo asumo el peso. Si fallas, diré que fue un error táctico mío. Pero si anotas, la gloria es toda tuya. Michael asintió con la cabeza, con una frialdad pasmosa. Sin miedo, sin ni un atisbo de duda en su mirada. Recibió el esférico a 6 metros del aro. Se levantó y... ¡chas! Limpia. Carolina del Norte, campeones absolutos. En ese instante nació Michael Jordan, el nuevo héroe nacional. ¿Estabas nervioso?, le preguntaron los periodistas al terminar. Él respondió con total sinceridad. No, no sabía si iba a entrar. Entonces, ¿cómo mantenías esa calma?, insistieron. Porque había practicado ese mismo tiro 10,000 veces en el entrenamiento. En el fondo, sabía que ese balón tenía que entrar. Año 1984. Llega el draft de la NBA. Michael fue seleccionado en la 3ª posición. Sí, has oído bien, la 3ª, no la 1ª. Houston se decantó por Hakeem Olajuwon. Vale, eso tiene un pase. Hakeem era un pívot formidable, pero lo de Portland fue de juzgado de guardia. Eligieron a Sam Bowie, un pívot de 2,13 metros con las rodillas hechas puré. Un error histórico. Chicago, por su parte, se llevó a Michael con el número 3. ¿Te fastidia no haber sido el número 1? Le soltaron a bocajarro en la rueda de prensa. Michael esbozó una media sonrisa, una mueca gélida que lo decía todo. Portland se va a arrepentir de esto durante el resto de su miserable existencia. Y vaya si tenía razón, no se equivocaba ni un pelo. En su primer año en la liga, promedió una barbaridad de 28 puntos por partido. Se llevó el premio Novato del Año y fue All-Star. Pero los Bulls no ganaban títulos. Cayeron eliminados a las primeras de cambio en los playoffs. No puedes ganar tú solo, le recriminaban los expertos y analistas deportivos. Michael guardó silencio.
Pero esa frase se le quedaría grabada a fuego durante toda su trayectoria. No puedes ganar solo. Se propuso demostrarles que estaban muy equivocados, aunque para ello tuviera que pasar por encima de quien fuera y destrozar a todo el mundo en el proceso. Entre 1985 y 1990, Michael fue indiscutiblemente el mejor jugador de la NBA, sin debate posible, pero las vitrinas seguían vacías de campeonatos. Los Detroit Pistons eran su bestia negra. Lo frenaban temporada tras temporada. Inventaron las Jordan Rules, unas reglas específicas para anularlo a base de leña, golpearlo, hacerle faltas durísimas e intimidarlo. Y lo peor es que funcionaba. Michael hincó la rodilla en playoffs contra Detroit 3 años seguidos. 1988, 89 y 90. Nunca vas a oler un anillo, le espetó a Isaiah Thomas, el líder de los Pistons. Eres demasiado chupón. Esas palabras destrozaron a Michael, no en lo físico, sino en lo anímico, porque en el fondo sabía que Isaiah tenía razón. Michael era egoísta, pero es que no sabía jugar de otra manera. Verano de 1990, Michael tomó una determinación drástica. Necesito ponerme como un toro, ser más grande, más violento. Contrató a Tim Grover, un entrenador personal que era un auténtico sádico y lo hacía entrenar 3 veces al día sin piedad. Michael ganó 10 kilos de músculo puro y duro. Pasó de 88 a 98 kilos de potencia. En la siguiente campaña, la 90-91, Michael arrasó con todo lo que se movía, incluyendo a sus verdugos de Detroit. Final de la conferencia este, Chicago contra Detroit. Los Pistons defendían título. Chicago les metió un barrido de 4-0. Al sonar la bocina, los Pistons abandonaron la cancha sin dar la mano, sin felicitar al rival. Una falta de respeto total. ¡Que les den!, dijo Michael. No necesito su respeto, ya los he machacado. Finales de la NBA. Chicago Bulls frente a Los Ángeles Lakers de Magic Johnson. Chicago ganó 4-1. Michael Jordan, por fin campeón de la NBA, rompió a llorar con el trofeo aferrado a sus manos, abrazado a su padre. Lo logramos, le dijo a James. No, corrigió su padre. Tú lo lograste. Ahora ve a por más. Y Michael, obediente, fue a por todas. 1992, campeón otra vez. 1993, campeón por tercera vez consecutiva. Nadie había ganado 3 anillos seguidos desde los legendarios Celtics de Bill Russell. Michael tenía 30 años, estaba en su plenitud física, era invencible. Y entonces, todo el castillo de naipes se derrumbó. Aquí viene la primera revelación fuerte que te prometí al principio, la ludopatía. Michael Jordan era un adicto al juego, y no de forma casual o recreativa, sino un adicto clínico. Golf, cartas, dados, le daba igual, cualquier cosa donde pudiera apostar pasta. Si no había dinero sobre la mesa, no me interesaba, confesó tiempo después. Las cifras ponen los pelos de punta. En 1991, palmó $1 millón en un solo fin de semana en Atlantic City. $1 millón en apenas 2 días. En 1992, le firmó un cheque de $57,000 a un tipo llamado Slim Bowler, un criminal conocido por deudas de apuestas en el golf. El cheque se filtró y se hizo público, provocando un escándalo nacional. Michael intentó justificarlo diciendo que era un préstamo a un amigo, pero no coló. Nadie le creyó. En 1993, antes de las finales contra los Phoenix Suns, vieron a Michael en un casino de Atlantic City a las 2 de la madrugada. Al día siguiente tenía partido, nada menos que un partido de finales de la NBA. ¿Qué hacías allí?, le interrogaron los reporteros. Relajándome, apostando. Es mi dinero y hago lo que me da la gana. Jugó fatal ese encuentro. Chicago ganó de todas formas porque el equipo era tan superior que podían permitirse que él jugara mal y aún así ganar. Pero las alarmas estaban encendidas. El problema era muy real. En junio de 1993 se publicó el libro Money Players de Armen Keteyian. El libro detallaba las deudas de juego de Michael, $57 millones. 57 millones perdidos en los últimos 3 años, principalmente en el golf. Apostaba $300,000 por partido, $500,000 por 18 hoyos. Michael tiene un problema serio, comentó uno de sus compañeros de equipo bajo anonimato. Pero nadie tiene narices de decirle nada. Es Michael Jordan. Y entonces entró en escena James Slim Bowler, un criminal de Carolina del Norte vinculado al tráfico de drogas. Bowler testificó en un juicio ajeno a Michael, pero durante su declaración soltó la bomba.
Michael Jordan me debe $1.300.000. Deudas de golf. Me di un cheque de $700.000, pero todavía me debe $600.000. El testimonio salió a la luz y los medios de comunicación se volvieron locos. Michael Jordan asociado con criminales. David Stern, el comisionado de la NBA, llamó a Michael a su despacho. Tenemos que hablar muy seriamente. Quédate con esa conversación. Es clave. Julio de 1993. Michael y su padre, James, hicieron un viaje en coche. De Chicago a Carolina del Norte. Un viaje de padre e hijo para reconectar, como en los viejos tiempos. Hablaron de todo. Del baloncesto, de las apuestas, de la presión mediática. ¿Eres feliz?, le preguntó James. No lo sé, respondió Michael con sinceridad. Gano todo lo que se puede ganar, pero no siento nada. Entonces, quizás hora de parar. No puedo parar, papá. Todos esperan que siga ganando. Que le den a lo que esperen todos, sentenció James. ¿Qué es lo que quieres tú? Michael se quedó en blanco. No tenía respuesta. 23 de julio de 1993. James Jordan conducía desde Wilmington, Carolina del Norte, rumbo a Chicago. Iba a visitar a Michael para darle una sorpresa. Cerca de la medianoche, decidió detenerse a descansar en un aparcamiento. Todo comenzó en una desolada área de descanso sobre la autopista 74, en las inmediaciones de Lamberton, Carolina del Norte. Su intención era simplemente cerrar los ojos unas horas para retomar el camino al amanecer. Se acomodó en el asiento reclinable de su lujoso Lexus SC400 de color rojo, un obsequio de su hijo Michael. En su muñeca lucía 2 relojes Rolex, también regalos de Michael, y el cansancio lo venció profundamente. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada cuando 2 jóvenes se aproximaron sigilosamente al vehículo. Se trataba de Daniel Green, de 18 años, y Larry Demery, de 17, quienes golpearon el cristal con violencia. James despertó sobresaltado, con el corazón a 1000 por hora. Uno de los asaltantes desenfundó un revólver calibre 38 y le exigió que entregara todo lo que tenía. Sin oponer resistencia, James les dio su billetera, que contenía apenas $200. Luego exigieron los relojes. James comenzó a desabrocharselos con calma, pero en ese preciso instante uno de los chicos apretó el gatillo. Recibió un impacto fatal en el pecho. James Jordan falleció al instante. Perdió la vida en un aparcamiento solitario por un par de accesorios y entonces el pánico se apoderó de los adolescentes. De pronto, tenían un cadáver dentro de un automóvil demasiado llamativo y fácil de identificar. Condujeron el vehículo hasta Carolina del Sur buscando un lugar remoto, hasta llegar a un pantano donde arrojaron el cuerpo de James a las aguas turbias. Pero decidieron quedarse con el coche. Durante 11 días seguidos, se pasearon impunemente en el Lexus rojo de James Jordan, cruzando las carreteras de Carolina del Norte y del Sur. Se tomaron fotografías presumiendo el auto, y utilizaron el teléfono integrado para llamar a sus amistades. No tenían la menor noción de la gravedad de sus actos, ni sabían a quién acababan de asesinar. El 3 de agosto de 1993, un pescador descubrió un cadáver flotando en un pantano cerca de Macao, Carolina del Sur. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, totalmente irreconocible y sin documentos. La policía lo registró bajo el nombre genérico de John Doe. Procedieron con la autopsia y guardaron los registros dentales, pero la identificación inmediata fue imposible. Para el 9 de agosto se reportó oficialmente la desaparición de James Jordan. Su familia ignoraba su paradero y la angustia crecía cada día. Michael, desesperado, contrató un equipo de investigadores privados y ofreció fuertes sumas de dinero como recompensa. Finalmente, el 13 de agosto, las autoridades lograron conectar los registros dentales. Aquel cuerpo era en efecto James Jordan. Cuando Michael recibió la noticia por teléfono, su mundo se vino abajo. Se desplomó, llorando con un dolor desgarrador que jamás había experimentado. Su padre, su héroe y su mejor amigo, había sido asesinado por unos miserables $200. Ahora hablemos del retiro misterioso. Esta es la segunda revelación que te prometí, esa conexión oscura que nadie quiso indagar a fondo. La versión oficial de la policía fue simple. 2 adolescentes vieron un coche de lujo, intentaron robarlo y mataron al conductor por error. Lo catalogaron como un crimen fortuito, simple mala suerte, estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Sin embargo, esa narrativa tiene grietas profundas y existen demasiados cabos sueltos en esa historia. El problema número 1 es evidente. ¿Cómo sabían Daniel Green y Larry Demery que ese Lexus en particular valía la pena robar? El estacionamiento estaba repleto de vehículos esa noche. Había docenas de opciones, pero eligieron curiosamente
el único que pertenecía al padre de Michael Jordan. Pasemos al problema número 2. James Jordan llevaba 2 relojes Rolex simultáneamente en la misma muñeca. ¿Quién hace algo así? Nadie, a menos que alguien te haya instruido específicamente para llevarlos como señal. Michael le había regalado esos relojes a su padre esa misma semana. 2 Rolex Presidential nuevos, valorados en $50,000 cada uno. Es demasiada coincidencia que los portara justo esa noche fatídica. El problema número 3 es aún más inquietante. Daniel Green y Larry Demery no eran novatos. Tenían nexos con el mundo de las apuestas ilegales en Carolina del Norte. Trabajaban para figuras conocidas en el submundo del juego, actuando como cobradores de deudas y mensajeros. Y es bien sabido que Michael Jordan tenía deudas de juego pendientes en Carolina del Norte, sumas considerables de dinero. Existe una teoría que la policía jamás investigó a fondo, que la muerte de James Jordan no fue un accidente, sino un mensaje directo, una advertencia para Michael Jordan tipo «paga tus deudas» o «el próximo serás tú». Aunque no hay pruebas definitivas, los investigadores privados de Michael hallaron vínculos sospechosos, pero no lo suficiente para sostener un caso en los tribunales. Green y Demery fueron arrestados, confesaron el crimen y recibieron cadena perpetua, pero jamás revelaron quién les dio el soplo. Nunca explicaron cómo sabían qué coche buscar, y extrañamente, nadie los presionó para que hablaran. ¿Por qué? Porque la NBA no quería que se escarbara más en el asunto. Si salía a la luz que la adicción al juego de Michael había causado indirectamente la muerte de su padre, el escándalo habría sido catastrófico y destruiría la liga. El 12 de agosto de 1993, un día antes de la identificación del cuerpo de James, David Stern, el comisionado de la NBA, se reunió en privado con Michael Jordan en las oficinas de la liga en Nueva York. Nadie sabe con exactitud qué se discutió en esa reunión. No hay grabaciones ni testigos, pero personas del círculo íntimo de Michael revelaron lo que él les confesó después. David me dijo que tenían evidencia sólida de que aposté en partidos de la NBA. Le contó Michael a un amigo cercano. ¿Apostaste en tus propios juegos?, le preguntaron. No aposté en contra de mi equipo, nunca hice eso. Pero sí aposté a que Chicago iba a ganar. ¿Cuántas veces? Varias, incluso durante los playoffs del 93. Si esto es cierto, y aunque no hay forma de confirmarlo definitivamente, es un hecho devastador. Apostar en tu propio equipo, incluso a favor, es motivo de expulsión permanente de la NBA. Pete Rose fue vetado del béisbol de por vida exactamente por esa razón. David Stern no quería aplicar ese castigo a Michael Jordan. Michael era la imagen de la NBA. Representaba el 90% de los ingresos de la liga, pero tenía que actuar. «Te voy a ofrecer un trato», le dijo Stern según cuenta la historia. «Te retiras voluntariamente por 1 año, quizá 2, y buscas ayuda profesional para tu adicción al juego. Si no aceptas, te suspendo públicamente y destruyo tu legado». Michael no tenía salida. Esta es la tercera revelación que te prometí, el retiro forzado. El 6 de octubre de 1993, Michael Jordan anunció su retiro del baloncesto. Tenía apenas 30 años y estaba en la cúspide absoluta de su carrera, tras ganar 3 campeonatos consecutivos. «He perdido el deseo de jugar baloncesto», declaró en la conferencia de prensa. «He conseguido todo lo que quería». Sin embargo, su mirada decía otra cosa. Sus ojos gritaban, «No quiero estar aquí». Los periodistas no se creyeron la historia. ¿Por qué irse en tu mejor momento? Dijeron que porque su padre murió y el baloncesto ya no tenía sentido para él. Esa parte era verdad. James Jordan había muerto y Michael estaba destrozado, pero no era toda la verdad. «Voy a jugar béisbol», anunció Michael 2 semanas después. Era el deporte que amaba de niño, el favorito de su padre. «Es en su honor», aseguró ante los medios. La narrativa oficial nos vendió que su padre siempre soñó con verle batear. Era un guión de película, emotivo hasta la lágrima. Pero la cruda realidad era otra muy distinta. El béisbol no era un homenaje, era la letra pequeña del pacto con David Stern. El mensaje fue claro. Lárgate del baloncesto si quieres probar suerte en otra cosa. Vale, acepto, pero nada de canastas. Así que Michael estampó su firma con los Chicago White Sox, una franquicia que, oh sorpresa, era propiedad de Jerry Reinsdorf, el mismo dueño de los Chicago Bulls. ¿Casualidad? Ni de coña. Todo estaba atado y bien atado. En 1994, Michael bajó al barro de las ligas menores con los Birmingham Barons, categoría AA. Fue un desastre absoluto, una tortura. Su promedio de bateo fue de 0,202. 114 eliminaciones por strike en 127 partidos. La prensa se cebaba.
Michael Jordan no sirve para esto, se mofaban los periodistas deportivos. Pero él no tiraba la toalla, porque aquello no iba de béisbol, iba de penitencia. Se estaba castigando a sí mismo por el tema de las apuestas, por el asesinato de su padre, por todo el caos. Cada vez que le eliminaban era un latigazo mental. Se lo confesó a un compañero de vestuario. Es un recordatorio constante de que no soy un dios, de que puedo fracasar como cualquier mortal. Pero había algo más cociéndose por dentro. Michael tenía mono de baloncesto. Y no me refiero al juego en sí, sino a la dominación total. Esa sensación de aniquilar al rival y pisarle el cuello. El béisbol no le ofrecía esa droga. En el diamante, el mejor bateador del planeta falla 7 de cada 10 veces. Y Michael odiaba fallar con toda su alma. «Necesito volver ya», le soltó a su agente. «No pinto nada aquí. Este no soy yo». En marzo de 1995, Michael descolgó el teléfono y llamó a David Stern. «Quiero regresar. ¿Has solucionado tus líos?» «Sí». «Mentira cochina. Nunca arregló nada». «¿Vas a volver a apostar?» «No». «Otra mentira como una catedral». «Vale, tienes luz verde, pero ni mu sobre las razones reales de tu marcha». Silencio absoluto. Tumba. El 17 de marzo de 1995, Michael mandó un fax a todas las redacciones deportivas del país. 2 palabras que pararon el mundo. I'm back. He vuelto. El planeta entero perdió la cabeza. El 19 de marzo, Michael jugó su primer partido de retorno contra los Indiana Pacers. Metió 19 puntos. Chicago perdió el encuentro, pero daba igual. Michael Jordan estaba de vuelta en la pista. Lo que vino los siguientes 3 años fue una dictadura deportiva. Otra vez. 1996 campeón, 72 victorias, el mejor récord jamás visto en la NBA. 1997 campeón, 1998 campeón. 6 anillos en 8 años, o en 6 años si descontamos los 2 que pasó en el exilio voluntario. Michael Jordan se coronó oficialmente como el mejor de todos los tiempos, pero había una factura que pagar, un precio oscuro que nadie veía. El monstruo. Esta es la 4ª revelación que te prometí, el tirano que él mismo fabricó. Michael Jordan no solo quería ganar partidos, quería destruir psicológicamente a sus oponentes, a sus propios compañeros, a cualquiera que no rozara la perfección. Michael era un genio, dijo Steve Kerr, su compañero de equipo, pero también era un auténtico psicópata. En los entrenamientos, Michael era una bestia parda. Si alguien fallaba un tiro sencillo, los machacaba con insultos. Eres una nenaza, eres débil. No mereces llevar esa camiseta. Si alguien no se dejaba la piel, iba a las manos. Literalmente puñetazos en el pecho, empujones violentos. Un día le soltó tal tortazo a Steve Kerr que lo mandó a la lona. Lo contó un compañero. Steve se levantó y se la devolvió. Michael le cogió respeto después de eso, porque para él, el respeto solo se ganaba a base de hostias y confrontación. Will Perdue, un pívot de los Bulls, fue una de sus dianas favoritas. Michael me humillaba a diario, confesó Perdue. Me llamaba incompetente, inútil, me hacía llorar de rabia. ¿Por qué aguantabas ese infierno? Porque si querías ponerte un anillo de campeón, tenías que tragar con Michael. No había más tu tía. Kwame Brown, el número 1 del draft de 2001, elegido por los Washington Wizards. Michael era el presidente de operaciones allí por aquel entonces. Él eligió al chaval y luego se dedicó a destrozarle la vida. «¡Eres un paquete!», le gritaba Michael en las prácticas. «Juegas como un crío de instituto. Das vergüenza ajena». Kwame tenía 18 años. Era un niño. Michael me anuló mentalmente, dijo Kwame años más tarde. Jamás levanté cabeza. Mi carrera se fue al garete antes de empezar por su culpa. Scottie Pippen, su fiel escudero. 6 campeonatos codo con codo. Michael me trató como si fuera basura, dijo Pippen. Nunca me tuvo respeto real. Siempre me hizo sentir que yo no estaba a la altura. En el documental The Last Dance, Michael soltó sobre Pippen. Scottie fue el mejor compañero que tuve, pero nunca fue mi igual. Pippen se pilló un rebote monumental. Esa es su forma de decir que siempre fui menos que él, un segundón. Pero el caso más sangrante fue el de Horace Grant. Horace jugó con Michael desde 1987 hasta 1994. 3 títulos juntos. En 1993, durante los playoffs, Horace cometió un par de fallos en un partido clave. Michael fue a por él al vestuario, delante de toda la plantilla. «Por tu culpa casi palmamos. Eres un cagado». Horace se rompió por completo. Lloró como un niño. «Esa noche pensé en quitarme la vida», confesó Horace en 2010.
Michael me hizo sentir que era un cero a la izquierda, que el mundo estaría mejor si yo no existiera. Esa es la cara oculta que nadie quiere ver de Michael Jordan. Sí, fue el mejor de la historia. Sí, ganó 6 anillos. Sí, es el puto amo, pero trituró a personas por el camino, psicológica y emocionalmente. Y jamás pidió perdón porque para Michael eso era el peaje del éxito. Si no podían aguantar la presión, no pintaban nada allí, dijo en una entrevista. Aunque los empujara a plantearse el suicidio, Michael se encogía de hombros con frialdad. Yo no les puse la pistola en la sien. Ellos decidieron. Pero el monstruo más grande que Michael creó fue su propio hijo. Jeffrey Michael Jordan, nacido en 1988, el primogénito. Jeffrey jugaba al baloncesto en el instituto. Era bueno, tenía talento, pero no era un semidios como su padre. Nadie podía ser Michael Jordan. Las comparaciones odiosas empezaron cuando apenas tenía 12 años. El hijo de Jordan, el heredero. ¿Será tan máquina como su viejo? Jeffrey no podía dar un paso sin escuchar el nombre de su padre retumbando. ¿Cuántos puntos ha metido tu papá en ese partido?, le preguntaban los otros chavales con malicia. Yo qué sé, no estaba allí. ¿Tu padre te entrena a veces? Mentira. Michael nunca lo entrenaba, porque entrenar a Jeffrey significaba aceptar. La cruda realidad es que Jeffrey no estaba hecho de la misma pasta. Pasó por la Universidad de Illinois, donde jugó al baloncesto con un promedio ridículo de 1 punto por partido. Un solo tanto. Los compañeros y la afición se le echaban encima, abucheándole sin piedad. «Eres una deshonra para tu apellido», le gritaban. Tras 2 años de calvario, Jeffrey colgó la camiseta de ese equipo. Pidió el traslado a la Universidad Central de Florida, buscando poner tierra de por medio, lejos de Illinois, y sobre todo, lejos de esa losa de expectativas. Nunca quise dedicarme al básquet, confesó Jeffrey en una entrevista allá por el año 2015. Pero se sentía entre la espada y la pared. Siendo el primogénito de Michael Jordan, ¿qué otra salida tenía? Tu padre te obligó. No hizo falta que dijera nada. La presión se respiraba en el aire. Marcus Jordan, el segundo vástago, era harina de otro costal. Él sí que abrazó el peso del apellido. Se vistió de corto en la Universidad Central de Florida y no lo hizo mal del todo, promediando 13 puntos por encuentro. Pero al acabar la carrera pasó olímpicamente del profesionalismo. Es mucho más sano asumir eso que vivir amargado a su sombra. Marcus tiene ya 33 años y ha protagonizado un culebrón al salir con Larsa Pippen, la ex mujer de Scottie Pippen. Efectivamente, el escudero fiel de Michael, su mejor colega. Por culpa de este lío de faldas, Michael ha cortado toda relación con Marcus. Llevan sin dirigirse la palabra 2 años largos. Es una puñalada por la espalda, le comentó Michael a su círculo íntimo. A mí, a Scottie, a todo el mundo. Pero Marcus no se ha bajado del burro ni ha pedido perdón. Por primera vez en mi existencia, hago lo que me da la real gana, no lo que él dicta. Lo cierto es que la historia de los hijos de Jordan es para echarse a llorar. Se criaron con todo el oro del mundo, pero con un padre que brillaba por su ausencia. Michael vivía para el trabajo, declaró Juanita Jordan, su primera esposa. Incluso las pocas veces que paraba por casa, su cabeza estaba en otra parte. ¿Dónde? En la cancha. Siempre compitiendo, en las apuestas o en los negocios, jamás conectando con su familia. El matrimonio de Juanita y Michael saltó por los aires en 2006, tras 17 años. El divorcio le costó a la leyenda $168 millones, el desembolso más bestia en la historia del deporte por aquel entonces. Al preguntarle a Juanita los motivos, fue clara. Porque estar casada con Michael Jordan es desposarse con un mito, no con un ser humano de carne y hueso. Michael rehizo su vida en 2013 con Yvette, una modelo cubanoamericana. Tienen 2 gemelas, Victoria e Isabel, que llegaron al mundo en 2014. ¿Ha cambiado la película esta vez?, le inquirieron. Intento ser mejor padre, reconoció Michael. Pero se me hace cuesta arriba porque no tengo las herramientas. ¿La razón? Mi padre me educó para machacar al rival, no para dar cariño. Y aquí me tienes, con 50 y tantos años, intentando aprender asignaturas que debía probar a los 20. Sin embargo, el demonio del juego nunca le abandonó. Jamás. En 2011, pillaron a Michael en un casino de Las Vegas jugándose $100,000 por mano al blackjack. En 2015, salieron informes de que palmó $5 millones en una sola noche, apostando al golf con Tiger Woods. Y en 2019, un libro de Richard Esquinas, uno de sus compañeros habituales de golf,
sacó los trapos sucios, revelando que Michael le debía $1.200.000. Deudas de los 90 que se quedaron sin pagar. Michael le demandó, pero perdió el juicio. Los papeles demostraron que las deudas eran verídicas. ¿Sigues enganchado al juego?, le preguntaron directamente en 2020. No al nivel de antes, pero sigo en ello. Sí, es superior a mis fuerzas. He intentado dejarlo, pero no hay manera. ¿Por qué? Michael se tomó su tiempo para contestar, porque ganar dinero ya no le supone ningún estímulo. Pero el subidón de apostar, de arriesgarse, de sentir que puedes arruinarte, sí, eso es lo único que me hace sentir vivo. Llegamos a 2022. Michael vendió los Charlotte Hornets, la franquicia que compró en 2010. Se embolsó $2.500 millones con la operación. $2.500 millones. Su patrimonio neto asciende ahora a $3.000 millones. Es el deportista más rico que ha pisado la tierra, pero su entorno asegura que la felicidad se le escapa. Tiene toda la pasta del planeta, dijo un amigo, pero le falta su padre. No se habla con sus hijos mayores, no tiene paz interior. ¿Qué le queda? Vitrinas llenas de trofeos y recuerdos. Pero los recuerdos no te dan calor por las noches. El legado del tirano, año 2020. Se estrena The Last Dance, 10 episodios. 10 horas de metraje con Michael Jordan narrando su propia epopeya. 120 millones de personas se pegaron a la pantalla. El documental deportivo más visto de la historia. Y el mensaje estaba medido al milímetro. Jordan, el héroe, el competidor voraz, el más grande de todos los tiempos. Pero faltaba una pieza en ese puzzle, algo que ocultaron deliberadamente. El abuso, la ludopatía, la oscuridad del personaje. Sí, enseñaron a Michael siendo duro con el vestuario, pero lo romantizaron. Es que esa es la mentalidad de un ganador, decían. No mostraron a Horace Grant llorando de impotencia. No enseñaron a Kwame Brown destrozado psicológicamente. No mostraron la magnitud real de su adicción al juego. Ese documental fue pura propaganda, sentenció un periodista. Michael controló cada corte, cada edición, cada coma. ¿Por qué? Porque es incapaz de soltar las riendas de su propia narrativa, ni siquiera estando retirado. Tras el documental, la idolatría hacia Michael rozó el fanatismo religioso. El GOAT, nadie le tose. Y los datos no mienten, nadie se le acerca. 6 anillos, 5 MVPs, 10 títulos de máximo anotador. Pero en esa adoración perdimos algo de vista. Su humanidad, sus grietas, el peaje que pagó. Tratamos a Michael como a una deidad, dijo Jalen Rose, exjugador de la NBA. Pero los dioses no son reales. Y los humanos que juegan a hacerlo terminan autodestruyéndose. A día de hoy, Michael Jordan tiene 61 años. Vive a caballo entre Chicago y Florida, en mansiones de $50 millones, aisladas y privadas. Apenas se deja ver en público, no concede muchas entrevistas. ¿Por qué ese silencio?, le preguntaron. Porque ya no tengo nada que demostrar a nadie. ¿Eres feliz? Michael soltó una carcajada, una risa seca, sin alegría. Feliz. No sé qué significa esa palabra. Sé lo que es ganar, sé lo que es dominar, pero la felicidad es otra cosa. La relación con sus hijos mayores sigue siendo un campo de minas. Jeffrey se dedica al sector inmobiliario en Illinois. Ve a su padre 1 o 2 veces al año, como mucho. ¿Y de qué hablan cuando se ven las caras? Siempre le hacían las mismas interrogantes superficiales. Hablaban de negocios, comentaban el tiempo, trivialidades para llenar el silencio. Jamás se atrevían a tocar la herida, a preguntar sobre lo que verdaderamente le quita el sueño. ¿Y qué es eso que importa de verdad? La confesión dolorosa de un hijo. Me habría gustado tener un padre de carne y hueso, no una leyenda intocable. Marcus, a día de hoy, sigue manteniendo un silencio absoluto con su progenitor, Michael. Aquel vínculo se rompió irreparablemente tras el escándalo con Larsa Pippen, dinamitando cualquier puente. Y no es el único. Scottie Pippen, su eterno escudero, tampoco le dirige la palabra al número 23. Tras el estreno de The Last Dance, donde Jordan eclipsó y restó mérito al talento de Scottie, la amistad se esfumó para siempre. Michael me utilizó, declaró Pippen con amargura, sintiéndose un peón en el tablero del astro. Lo hizo durante mi carrera y lo sigue haciendo después. El relato siempre giró en torno a él, jamás hubo un nosotros real. Ahora, las gemelas Isabel y Victoria han cumplido 10 años y parece que Michael las frecuenta con mayor asiduidad. Intenta estar presente en sus vidas. El periodista le cuestionó directamente: ¿estás abordando la paternidad de forma distinta con ellas? ¿Has cambiado tu enfoque? Jordan suspiró y admitió: lo intento, te juro que lo intento,
pero es una lucha interna brutal. Mi instinto natural es presionarlas al límite, exigirles la excelencia absoluta, y debo repetirme constantemente que ellas no son yo, ni tienen por qué serlo. ¿Cuál es tu deseo para ellas? ¿Simplemente que sean felices? Quizá aspiras a que logren lo que yo nunca conseguí, paz mental. Mientras tanto, su compulsión por el juego sigue ahí, algo más moderada, pero latente. Ahora apuesto mi propia fortuna, sentenció Michael con frialdad. No tengo deudas con nadie, el dinero es mío, así que si decido perderlo, es única y exclusivamente mi problema. Al ser interrogado sobre la cifra total de sus pérdidas, respondió con indiferencia. Ni idea. Cientos de millones seguramente. ¿Arrepentimiento? Ninguno. Perder es una cara de la moneda, y yo juego cada mano hasta las últimas consecuencias. Y llegamos a la pregunta del millón, la que genera debates infinitos. Michael Jordan contra LeBron James. ¿Quién es el verdadero GOAT? En esto, Michael no muestra ni un atisbo de duda. Yo tengo 6 anillos, 6 MVPs de las finales, un récord perfecto de 6 de 6. LeBron tiene 4 de 10. Argumenta que LeBron llegó a 10 finales pero cayó en 6. Yo nunca perdí. Esa es su sentencia inamovible. Jamás fui derrotado en la cumbre. Para Jordan, la derrota es un destino peor que la muerte. Sin embargo, existe una verdad incómoda que Michael calla, una realidad que nunca se atreverá a confesar. LeBron James irradia felicidad, mantiene lazos sólidos y amorosos con sus hijos, no arrastra vicios públicos y no trituró psicológicamente a sus compañeros de equipo para brillar. Puede que LeBron no tenga esa sed de sangre que definía a Michael, pero quizá eso sea una virtud envidiable. Prefiero ser LeBron, comentó en una ocasión el legendario Charles Barkley. Prefiero tener menos anillos en los dedos y más paz en el alma. Michael escuchó aquellas palabras y guardó silencio, pero su mirada gélida gritó todo lo que callaba su boca. La realidad de Michael Jordan es un laberinto, mucho más intrincada que la de cualquier otro deportista en los anales de la historia. Porque él no se limitó a ganar, él sometió. Michael arrasó con todo. Destruyó a sus oponentes, quebró a sus aliados, alienó a su familia y se consumió a sí mismo. Todo por la obsesión de competir, por la victoria. ¿Valió la pena el sacrificio? Le plantearon en una entrevista íntima en el año 2023. Michael se tomó una pausa inusualmente larga antes de contestar. Desde la perspectiva deportiva, sí. Desde la humana, no. ¿Qué cambiarías si pudieras volver atrás? Todo, respondió, excepto los campeonatos. Ahí radica la paradoja. No cambiaría nada porque entiende que no puedes alcanzar la gloria eterna sin sacrificar todo lo que teme más. Michael asintió con resignación. Lo sé. Ese es su castigo. James Jordan le inculcó a su hijo desde pequeño. Debe ser más duro que el resto. Y Michael cumplió con creces. Se forjó más fuerte, más voraz, más implacable. Pero nadie le advirtió del precio a pagar. Nadie le explicó que ser el mejor implicaba quedarse sin nada más. Perder a su padre, su serenidad, sus afectos, su propia humanidad. Si tuvieras la oportunidad de hablar con tu padre hoy, ¿qué le dirías? Le inquirieron con suavidad. Por primera vez ante las cámaras, Michael se quebró y lloró. Le diría que tenía razón en todo. Fui más duro que nadie. Fui el mejor de todos los tiempos. Pero también le echaría en cara que me enseñó a ganar, pero se olvidó de enseñarme a vivir. Ahora tengo 61 años. Poseo todos los trofeos imaginables, pero no tengo ni idea de cómo ser feliz. Michael Jeffrey Jordan, el chaval de Brooklyn, el ídolo de Chicago, la deidad del baloncesto mundial. Hoy cuenta con 61 años, una fortuna de $3,000 millones, 6 anillos de campeón, la reverencia del planeta y un interrogante que le perseguirá siempre. ¿Fue suficiente? Si la trágica historia de Michael Jordan te ha revelado algo nuevo, si ahora comprendes que incluso los héroes sangran y son humanos, si logras ver al tirano oculto tras la leyenda, te pido un favor. Dale me gusta a este video y suscríbete. No lo hagas por mí, hazlo por Michael, para que su relato completo, y no solo las mejores jugadas, llegue a más gente. Para que la próxima vez que alguien proclame a Michael Jordan como el GOAT, alguien más pueda responder, sí, es el mejor, pero ¿a qué precio?